Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Atención, el presidente Gustavo Petro acaba de firmar el decreto que suspende el acuerdo bilateral entre el gobierno nacional y las autodefensas gaitanistas, más conocidas como el Clan del Golfo. Luisa Barberi con la ampliación de esta noticia. Luisa, adelante. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Así es, hoy fue publicado este decreto donde se ordena la suspensión del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo. Como usted lo mencionaba, este documento está firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y también el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. En el documento se lee 2 puntos, abro comillas: ordenar la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. Asimismo, se continuará con el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional. Entonces, repito, ya se publicó este decreto donde se ordena la suspensión del cese al fuego. Vamos ahora con más titulares de noticias de Colombia y el mundo en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Nosotros los vamos a enfrentar como fuerzas militares con más de 8.000 hombres. Comandante de las fuerzas militares anuncia ofensiva militar para desarticular los más de 4.000 integrantes del Clan del Golfo. Gobierno suspendió el cese tras violencia del Bajo Cauca. Reunión entre el ministro del Interior, gobernadores y alcaldes del Bajo Cauca. Buscan salida a 20 días del paro minero. Fiscal General califica de equivocación cese el fuego del gobierno con grupos armados. Volvió a criticar la ley de sometimiento. ¿Qué pasa con la paz total tras levantamiento del cese con el Clan del Golfo? Espere la radiografía en el informe especial. Alerta por los niveles de violencia en Barranquilla. En una nueva balacera, un menor de edad fue la víctima. Fiscal General dice que hay avances en el caso de Nicolás Petro y que una línea de investigación es supuesto lavado de activos. Siguen los estragos de las lluvias. En Bogotá, emergencia en el barrio Diana Turbay. En Bucaramanga se desplomaron viviendas y en Nariño buscan a 2 desaparecidos por creciente. En el mundo, renunció el ministro de Petróleos de Venezuela en medio del supuesto escándalo de corrupción. Y en deportes les contamos cómo le fue al grupo de los colombianos en la Vuelta a Cataluña. Tenemos reporte desde Europa con Goga. Esperen oportunidades. Hay cursos en el extranjero para estudiar idiomas. Hoy comienza la Feria del Libro de Bogotá. En Cultura, todos los detalles. ¿Qué tal? Buenas noches. Con la expedición del decreto presidencial que suspende el acuerdo bilateral del cese al fuego, a partir de este momento se reactivan las operaciones militares en contra de los más de 4.000 hombres del Clan del Golfo. En entrevista con RTVC Noticias, el comandante de las fuerzas militares reveló que durante el cese ese grupo cometió casi 40 acciones criminales. Estamos listos con nuestros periodistas para el desarrollo de esta noticia. Estefany Valencia, le preguntamos a esta hora, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que dijo este alto militar que van a utilizar? Le escuchamos. José Fernando, buenas noches. Pues el general Elder Giraldo es quien está a la cabeza de todas las fuerzas. Es quien tiene a su cargo todas las operaciones militares en el país. Dice que el Clan del Golfo es la organización criminal más grande de Colombia con más de 4.000 hombres y dijo que la combatirán con más de 8.000 uniformados que conforman los grupos de operaciones ofensivas y un nuevo plan estratégico. Reveló que dentro de ese grupo hay una ruptura que los ha llevado a asesinarse entre ellos mismos, como lo que ocurrió con alias Siopas, quien era su cabecilla. Según el comandante de las fuerzas militares, durante el cese al fuego, el Clan del Golfo cometió casi 40 actos criminales que llevaron al presidente de la República a tomar la decisión de suspender ese acuerdo. Explicó que hay una ruptura en esa organización y que la muerte de alias Siopas lo confirma. No hay una unidad de mando, no hay una subordinación. Los cabecillas han perdido el control de sus estructuras. Es muy posible que haya diferencias y esas diferencias pues han hecho que se cometan homicidios dentro de la misma organización. ¿Cuántos hombres conforman el Clan del Golfo y con cuántos hombres las fuerzas militares van a combatirlos? Tiene cerca de 4.062 integrantes de estas estructuras armadas, específicamente en el Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño. Cuentan con aproximadamente 452 hombres en armas.
nosotros los vamos a enfrentar como fuerzas militares con más de 8.000 hombres. 3 meses que se dan de este cese del fuego al final no resulta por incumplimiento del Clan del Golfo. ¿Usted no cree que le cogieron un poco de ventaja a las fuerzas militares? No, para nada, porque las fuerzas militares se han mantenido en el territorio. Yo te puedo precisar que son más de 267 afectaciones a este grupo armado del Clan del Golfo. Esa es una muestra de que no estamos con los brazos caídos. General, ¿usted cree que el cese al fuego limitó en algo las funciones de la fuerza pública? Limitó en el desarrollo de operaciones ofensivas. En el resto de operaciones, pues nos hemos mantenido y se siguen desarrollando contra otros grupos armados organizados que permanecen dentro de estos decretos de cese. El general aseguró que las fuerzas militares cumplieron los decretos de cese al fuego y actuaron apegados a la Constitución. Y a propósito, a pocas horas que el gobierno anunciara la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo, fue asesinado a disparos un soldado en Córdoba. Según el ejército, el militar, quien estaba de vacaciones y no portaba el uniforme, departía en un establecimiento comercial en Montería cuando recibió al menos 15 disparos por parte de integrantes del Clan del Golfo que se movilizaban en motocicleta. El uniformado era casado y deja una pequeña hija. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Bien, Estefanía, gracias. Y sigue crítica la situación en el Bajo Cauca antioqueño. Después de 20 días de paro minero, las pérdidas en distintos sectores son millonarias. Por ejemplo, los transportadores de carga y de pasajeros consideran que se han visto afectados en más de 5.000 millones de pesos. Ismael Tobón, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. A esos 5.000 millones de pesos le sumamos los más de 36.000 viajeros que han dejado de movilizarse por las empresas transportadoras a municipios del Nordeste y Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Las empresas transportadoras de pasajeros le están pidiendo al gobierno nacional auxilios económicos para tratar de sobrevivir a esta crisis ya económica que enfrentan a causa del paro minero en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia. Entre tanto, las 13 poblaciones del Bajo Cauca pues tratan de volver de nuevo a la normalidad. Hoy regresaron de nuevo los estudiantes a clases, pero sigue el temor de que en cualquier momento el accionar violento continúe atacando a la población civil, pero también a la fuerza pública. Día 20 del paro minero en el Bajo Cauca y la situación sigue siendo tensa para las comunidades que piden que se levante la protesta, pues ya no aguantan más. El campo está quedando solo y nuestros negocios, como se ve acá en la parte del comercio, una soledad absoluta. Los transportadores de pasajeros reportan pérdidas económicas por 5.000 millones de pesos y dicen estar abandonados por la fuerza pública en las vías. Y solicitamos ayudas especiales económicamente para salir de esta crisis económica que tiene hoy en riesgo más de 300 empleos directos y 1.800 indirectos en la región. El gobernador de Antioquia señaló que avanzan en la conformación del distrito minero como propuesta del gobierno para levantar el paro. Solucionar y avanzar en la formalización de una gran cantidad de mineros para que salgan de informalidad o ilegalidad. Organizaciones sociales temen a que la violencia se llegue a recrudecer en la región si no hay levantamiento del paro. A esta hora, alcaldes del Bajo Cauca antioqueño se reúnen con varios ministros para buscar soluciones a la difícil situación que se vive por cuenta del paro minero, que ha generado ya alteraciones del orden público, como se los contábamos, en esta zona del país. ¿Qué detalles se conocen? Juan Carlos González, lo escuchamos. Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues esta reunión que empezó aproximadamente sobre las 4:30 de la tarde, participaron el ministro del Interior, Alfonso Prada, también la ministra de Minas, Irene Vélez, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed. Estaba acompañado también por el gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, y los alcaldes de Caucasia, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza. El gobernador de Antioquia a esta hora pues está haciendo unos balances de cómo ha sido la reunión y cómo se van a empezar a implementar acompañar a los pequeños mineros para empezar a formalizar esta gran economía que se da en estos puntos del Bajo Cauca antioqueño. También se han indicado cuáles serán las hojas de ruta que se implementará también por la fuerza pública para garantizar la seguridad en esos municipios que han sido afectados en los últimos 20 días debido al paro minero. Esta reunión avanza y continúa hasta altas horas de la noche. Estaremos muy atentos obviamente a las conclusiones principales que se puedan presentar en el Ministerio del Interior. Desde el centro de Bogotá, Juan Carlos
Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Carlos, gracias. El fiscal Francisco Barbosa reaccionó a la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo e hizo críticas a la ley de sometimiento, la cual para él busca beneficiar a los narcotraficantes. Lisa Díaz, cuéntenos qué más dijo el funcionario. Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. El fiscal aseguró que las decisiones tomadas en diciembre sobre el cese al fuego habrían atentado contra la institucionalidad y el orden público, lo que generó que más de 300 órdenes de captura estuvieran sin ejecutar. Además, hizo nuevas críticas a la ley de sometimiento, iniciativa que, según él, garantiza la libertad de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Para el fiscal general, el cese al fuego llevó a una inoperatividad de la fuerza pública en diferentes zonas del país, decisión que, según él, se hizo sin verificar y sin limitación geográfica. 30-31 de diciembre se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República. El fiscal confirmó que se le había advertido al presidente Gustavo Petro lo que sucedía en materia de orden público. Lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño terminó con 250.000 personas asediadas y ya había pasado el 1 de febrero la salida de los fiscales de Tarazá. Además, volvió a cuestionar la ley de sometimiento. Este proyecto de sometimiento tendría muy feliz a Pablo Escobar y al cartel de Cali, porque finalmente le hubiera permitido salir de la cárcel y recibir 2.8 millones de dólares. Y explicó que con la iniciativa se garantiza la libertad de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento. Luego todos los que vayan a entrar tienen que tener una pena efectiva de prisión. Esa fue mi posición desde el día 1. Estas declaraciones las dio el fiscal en un foro sobre la reforma a la justicia. En unos minutos les haremos la radiografía de la paz total. Vamos a explicarles en qué consiste la estrategia del gobierno con todos los grupos en conflicto. Informe especial RTVC Noticias. Un niño de 4 años murió en medio de una supuesta persecución policial en Soledad Atlántico, hecho que ocurre en medio de una alerta de las autoridades por el aumento de masacres en el departamento. Van ya 6 en menos de un año. Zaina Gámez, usted tiene toda la información. Buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. Debido a estos actos criminales, las autoridades en Barranquilla han aumentado el pie de fuerza y la Policía Metropolitana de Barranquilla también abrió una investigación disciplinaria para poder esclarecer los hechos que le quitaron la vida a un menor de edad cuando se realizaba un procedimiento policial. En el barrio Terranova reinó la angustia y el caos. Una moto fue improvisada como ambulancia para trasladar rápidamente al pequeño de 4 años que recibió una mortal herida de bala. Minutos antes, en la zona se había desatado un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes. Al parecer, uno de estos proyectiles impactó al niño. Cuando yo llego, ya se habían llevado el nietecito de mi hermana y herida a mi sobrina. Mi sobrina tiene 15 años y el nietecito 4 años. Las autoridades abrieron una investigación para determinar de dónde provino el disparo que le causó la muerte al niño. La Policía Nacional, en el marco de la transparencia, ordena la investigación disciplinaria y penal para esclarecer estos hechos. La menor de 15 años ya se encuentra fuera de peligro, mientras que una persona capturada deberá responder por el delito de porte ilegal de armas. Y es que sobre la masacre que se registró el domingo en la noche, las autoridades han indicado que los muertos no presentaban ni anotaciones ni antecedentes judiciales, por lo que se presume que haya sido por una guerra entre bandas criminales. Como lo hemos dicho, durante más de 2 años esta es la crónica de una muerte anunciada. La masacre en el barrio Villanueva es la segunda en menos de 2 meses. Las autoridades también reportaron un triple homicidio ocurrido en el barrio Los Almendros de Soledad. En los últimos 12 meses se contabilizan 6 hechos de extrema violencia. Esto corresponde a una retaliación de bandas que están peleando por territorio y por soberanía de unos espacios que no les queremos ceder. Los expertos en seguridad indican que la violencia se disparó en el último año por la guerra que se tiene entre bandas criminales. Los orígenes de ello, indiscutiblemente, nos deben llevar a la búsqueda de la verdad, de la justicia, la reparación y no repetición. Forma parte de toda esa escalada criminal en la que se han ensañado organizaciones delincuenciales
que se fortalecieron a pesar de las acciones institucionales. La preocupación en el Atlántico se mantiene debido al incremento de homicidios. Solo en el mes de marzo se presentaron 46 asesinatos en el departamento, 17 de ellos en el municipio de Soledad, 15 en Barranquilla y 6 en Malambo. 66 casquillos de bala fueron encontrados por parte de las autoridades en la escena del crimen que se registró el domingo en la noche, que dejó 5 personas muertas, 3 mujeres y 2 hombres. Las autoridades siguen realizando operativos en esta zona para esclarecer estos hechos. Esta es toda la información que tenemos desde Barranquilla, informó Zainia Gámez Serna para RTVC Noticias, conectados 24/7. El fiscal Francisco Barbosa confirmó que hay avances en el caso de Nicolás Petro. Estarían indagando sobre una nueva línea investigativa relacionada a un supuesto lavado de activos y reiteró que los fiscales son autónomos en sus investigaciones y por el momento el proceso va en etapa preliminar. Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación, las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos. El presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones con delegados de los partidos Mira y Comunes. Mañana tiene programado un encuentro con Rodrigo Londoño para examinar la propuesta de modificar los acuerdos de paz del gobierno Santos. Luisa Barberi, adelante con la información. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Así es, acuerdo de paz con el expresidente Juan Manuel Santos y también mirar cómo serían esas modificaciones que planteó el presidente Gustavo Petro a este acuerdo. Serán los temas claves de este encuentro que se tiene previsto aquí mañana en la Casa de Nariño. Por otro lado, en la reunión que sostuvo el primer mandatario con la bancada del Partido Comunes, ellos mostraron su respaldo a esta iniciativa del primer mandatario. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con la bancada del Partido Comunes, que mostró respaldo a la posibilidad de modificar el acuerdo de paz firmado con el expresidente Santos. En este caso, de desmontar el modelo neoliberal, por supuesto que estamos dispuestos y nos parece que es muy pertinente la discusión cuando se habla de la paz total, porque eso implicaría realmente unas transformaciones estructurales para desmontar el sistema que ha generado la violencia histórica en nuestro país. Celebraron el interés del gobierno de avanzar con la reforma rural agraria y aseguran que será clave la implementación de lo acordado. Primero, para nosotros es fundamental que se implemente integralmente lo acordado y estaríamos en toda la disposición de aportar en evacuar una agenda de transformaciones estructurales en este país. El primer mandatario también se reunió con el partido Mira para dialogar sobre el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas del gobierno que se tramitarán en el legislativo. Por otro lado, yo les cuento que el presidente Gustavo Petro posesionó hoy aquí en la Casa de Nariño a la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, a quien le encomendó una tarea muy importante y es crear políticas públicas en 2 temas claves: la alimentación y la educación de los niños y las niñas. Asimismo, el presidente Gustavo Petro fue muy enfático a recalcar que haya una estricta vigilancia en la corrupción de esta entidad. Creo que el ICBF, a pesar de todos los problemas conocidos, la corrupción que indudablemente aún existe, el manejo de contratistas que hay que vigilar al extremo, ojo con eso, al extremo, para que la comida de verdad llegue a la niñez. En estos momentos el presidente Gustavo Petro está aquí en una reunión en la Casa de Nariño con miembros de las comunidades indígenas. Por el momento está la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Continúan las afectaciones por las lluvias en el sur de Bogotá. Al menos 2 sectores sufren deslizamientos de tierra. Esta fue la emergencia que vivieron este fin de semana los habitantes de los barrios Buenos Aires y Diana Turbay en la localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. Aunque anoche no se registraron lluvias, esos son los efectos de los fuertes aguaceros. Se taponó todas estas cañerías, las casas se nos llenó de agua. Esto hay un problema grave porque aquí para abajo toda la tubería está tapada.
Entonces Acueducto manda solamente supervisores, ellos dicen que van a meter cámaras, que van a mandar tinta, que no sé qué. La misma comunidad tuvo que sacar el agua de sus casas. Es el problema que tenemos, por la parte de atrás se va toda el agua cuando se devuelve y es una loma que se está yendo ya en pedazos y pues tenemos miedo porque en la parte de abajo hay casas y entonces una tragedia bien tremenda, pero ellos no nos ponen cuidado. Todo esto lo que ocasionó es un deslizamiento a la parte de abajo y estamos en riesgo de deslizamiento ya todas estas casas. En Usme los movimientos de tierra son constantes. Desde Integración Social están llevando ayudas. En Soacha también se inundaron varias viviendas. Las familias perdieron sus electrodomésticos y colchones. Según las autoridades del departamento, hay afectación en 14 municipios. También en Santander siguen las emergencias por lluvias. Varias viviendas del barrio La Feria de Bucaramanga se desplomaron en las últimas horas. Más información de sectores de la capital santandereana que tienen afectaciones con Joana Niño. Joana, buenas noches y adelante. Daniela y televidentes, muy buenas noches. También los asentamientos de Camilo Torres y Cuyanita se han visto afectados con el desplome de estas viviendas. Son 80 las familias que han resultado afectadas. En la madrugada de hoy, las fuertes lluvias no ayudaron, pues ocasionaron que se desplomaran 5 viviendas. Las lluvias de esta madrugada derrumbaron la vivienda de Carlos, donde vivía con su esposa embarazada y sus 3 hijos. Ya llevaba 3 días sin dormir, ya la cansancio pues me dio por dormir y a las 3:30 de la mañana, 3:30 de la mañana sintamos el colapso cuando nos dijeron que la casita de nosotros era la primera que ya cayó. Hay quienes, aunque lo perdieron todo, agradecen poder estar con vida y entre sus vecinos han encontrado el apoyo para poder sobrellevar la situación. Nos deja, bueno, él ahí nos habilitó un baño de su fábrica pero entonces también en medio de todo hay ángeles. Jorge Enrique, a quienes sus vecinos consideran un ángel, para todos los que quieran ingresar, ha dispuesto de su local para brindarles ayuda básica como un baño. Prestándoles sillas, mesas, el servicio de baño, el servicio de ducha, lo que más en alimento, lo que más se ha podido colaborar. Ahora la cancha del barrio tiene techo de bolsas y es el nuevo hogar de más de 10 familias damnificadas. Sigue la búsqueda de 2 personas que fueron reportadas desaparecidas en medio de emergencias por lluvias en Pupiales, Nariño. Este es un informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño, las autoridades y organismos de socorro continúan en la búsqueda de 2 personas que resultaron desaparecidas luego de un deslizamiento de tierra en el municipio de Pupiales. Según los mismos organismos de socorro, el tema de la inestabilidad del terreno y las fuertes lluvias están complicando la búsqueda de las 2 víctimas. Activamos el plan de búsqueda y rescate con organismos de socorro, tanto de bomberos como de Defensa Civil, bomberos del municipio de Gualmatán, de Pupiales, de Ipiales, del Contadero y Defensa Civil de Ipiales. Las fuertes lluvias que se registran en el departamento de Nariño llevaron a que 2 personas perdieran la vida ayer en la vía entre Junín y el sector del Pedregal, esto en la vía a Tumaco. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. A 940 familias ascendió el número de damnificados por un fuerte vendaval en la subregión de San Juan, en el Chocó. Las autoridades piden ayuda para los afectados. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. Se trata de los municipios de Unión Panamericana, Tadó y también Cantón del San Pablo, los que están gravemente afectados por ese vendaval. El que mayor afectación tuvo fue el municipio de Unión Panamericana, con 437 familias que se encuentran damnificadas. Las autoridades municipales pues ya han organizado un hogar de paso para que las familias que no tengan donde resguardarse en estos momentos puedan estar allí por unos días. La administración municipal le solicita al comité poder disponer de herramientas como urgencia manifiesta que nos puedan facilitar, darle algún tipo de agilidad a gestión de elementos requeridos por las comunidades. De otro lado, las autoridades del riesgos confirmaron que hay 399 familias afectadas en el municipio de Cantón del San Pablo y 102 en el área urbana del municipio de Tadó. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Los hechos del Bajo Cauca que les informábamos al inicio de nuestra emisión están relacionados con la paz total impulsada por el gobierno nacional.
Una de las consecuencias de los hechos del fin de semana fue precisamente el fin del cese del fuego con el Clan del Golfo. Pues bien, ante la complejidad de este tema de la paz total, nos detenemos para contarles en contexto. Veamos primero el ABC, porque la política tiene 3 ejes definidos que avanzan de manera simultánea. Informe especial. La política de paz total del gobierno de Gustavo Petro se diferencia de iniciativas de paz en el pasado, en que pretende que avancen las negociaciones de manera simultánea pero independiente, con todos los actores que en este momento están en conflicto en el país, en 3 grandes campos. Actores políticos. Son grupos con orígenes ligados a motivaciones políticas, como las guerrillas que nacieron en los años 60, cuando surgieron grupos armados en Colombia inspirados en la Revolución Cubana. Los 2 principales, el ELN y las FARC. Las FARC, en teoría, dejaron de existir tras el proceso de La Habana, pero después de esa firma en el Colón hubo una doble división. Por un lado, los grupos que firmaron el acuerdo pero que luego volvieron a las armas, al mando de Imad Márquez, Jesús Santrich, entre otros. Se llaman la Segunda Marquetalia y en este momento en el país se debate si se les debe dar estatus político, pues el propio acuerdo de La Habana decía que una vez firmada la paz no podían volver a las armas. Por otro lado está el grupo que nunca firmó el acuerdo, se conoce como Estado Mayor Central. Hace apenas unos días el presidente de la República anunció el inicio de diálogos y se concretó el levantamiento de 19 órdenes de captura. Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Es el grupo donde estuvo la polémica por la presencia de alias Iván Mordisco, que finalmente quedó fuera de la lista. Y la línea de paz total con grupos con origen político la cierra el ELN, cuya mesa de diálogo avanza con encuentros en Cuba y México y acaba de terminar el segundo ciclo. En este no fue abordado. En este momento se define un posible cese el fuego, además de otros temas. Bandas del multicrimen. En esencia, herederos del paramilitarismo, narcotraficantes y en general grupos dedicados a lo que se llama el multicrimen. La lista es extensa y la idea del gobierno es crear mecanismos para acoger esas bandas, negociar y lograr silenciar esos fusiles. Uno de esos mecanismos es la ley de sometimiento o sujeción, recientemente radicada en el Congreso de la República. Solo esa ley ha generado polémicas intensas, en la que se han oído las observaciones del fiscal general de la Nación. La solicitud de la Fiscalía es que se limite el uso del principio de oportunidad. Y las respuestas del gobierno y proponentes. Entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado colombiano les otorgue un tratamiento penal más benigno. El espíritu de la ley de sometimiento es que los narcos dejen las armas y el delito gracias a los beneficios como los bienes que les van a devolver, hasta unos 12.000 millones de pesos, y las penas de cárcel que no superarían los 8 años. El gobierno y los congresistas que apoyan han dicho que los conceptos están basados en normas como el principio de oportunidad, leyes como la de extinción de dominio y de mecanismos que en su momento permitieron el sometimiento de capos como Pablo Escobar Gaviria. En esta línea de la paz total entrarían grupos como el Clan del Golfo y todas las llamados grupos armados organizados GAO. Paz urbana. Es la línea de la que menos se ha hablado en la paz total, pero está entre las estrategias del gobierno. Se busca desarticular los grupos organizados de jóvenes que delinquen en las ciudades, llamados combos, en procesos que les brinden oportunidades para que dejen la calle y la delincuencia. La metodología está en análisis todavía, pero contempla diálogos en las cárceles y trabajos comunitarios en barrios de las grandes ciudades, entre otros. Uno de los epicentros de esta estrategia de paz urbana, por ejemplo, está en el puerto de Buenaventura, donde los grupos recientemente lograron una tregua que paró la oleada de muertes y de violencia. Bien, vamos a profundizar aún más. El argumento del gobierno para derogar el decreto del cese al fuego con el Clan del Golfo fue el incumplimiento por parte de ese grupo en medio precisamente del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. La ONG Indepaz hace un permanente monitoreo a los hechos violentos y estas son las cifras de los 2 primeros meses del año. Entre enero y febrero, es decir, después de los decretos del cese al fuego bilateral, en el país se han presentado 58 hechos. Las cifras son de la ONG Indepaz. Las masacres se han mantenido porque especialmente son en zonas donde tienen tercerizados algunas bandas locales
y donde operan diferentes grupos. Dentro de los grupos que buscan acercamientos con el gobierno, el Estado Mayor Central de las FARC aparece como una de las organizaciones que más hechos violentos ha protagonizado en el comienzo del 2023. La gran mayoría de violaciones es por el Estado Mayor Central, especialmente en departamentos como Cauca, Valle y Nariño por el Comando Coordinador de Occidente. Esa es la gran violación al cese al fuego que se está presentando ahora. Según los informes de Indepaz, Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos que más han sido golpeados por el accionar de los grupos armados. En el mismo informe se destaca la disminución de hechos violentos en comparación a años anteriores. Esto desde los acercamientos entre el gobierno nacional y los actores armados ilegales. Está mejorando la cosa un poquito, estamos viendo cómo al menos el tema de hostigamientos contra comunidades se está bajando. Entonces, dependiendo del grupo armado, pues ha bajado el hostigamiento contra la población civil. Entre enero y febrero, los grupos armados ilegales han protagonizado los hechos violentos así: Estado Mayor Central, 26 ataques; Segunda Marquetalia, 8 ataques; Clan del Golfo, 7 ataques. Bien, antes de ver en cifras, vamos a revisar detalladamente la infografía que nos muestra el esquema del gobierno para alcanzar la paz total. Veamos, por ejemplo, cuál es la capacidad de los grupos armados en Colombia. Se calcula que el Clan del Golfo tiene cerca de 5.000 integrantes. Hoy el líder máximo es alias Chiquito Malo, suspendido ya los acercamientos por los hechos en el Bajo Cauca. Ahora, el Estado Mayor Central tiene unos 3.000 hombres armados y su máximo líder es alias Iván Mordisco. Tras 7 meses de acercamiento, preparan equipos de negociación y recordemos que no firmaron el acuerdo en 2016, José. Miren, la Segunda Marquetalia cuenta con cerca de 1.000 hombres armados. Su máximo líder es Iván Márquez. Además, firmaron el acuerdo de 2016 y volvieron a las armas. Y tenemos que hablar ahora del ELN. Calculan que son cerca de 6.000 hombres armados. En abril inicia entonces el tercer ciclo de diálogos con el ELN y avanzan en la definición sobre el cese al fuego bilateral. La paz urbana con bandas y combos tiene estos datos. En Medellín, 12 bandas urbanas. En Buenaventura, los chotas y los espartanos. También en Quibdó están Locos Jam, RPS y también los mexicanos, entre otros. Pues José, para este informe hablamos con el comisionado de paz y que nos cuenta cuáles son esos avances con cada uno de estos grupos. Son 7 meses de acercamiento que se ha hecho con el Estado Mayor Central de la FARC. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el paso a seguir y cómo va a ser ese acuerdo con ellos? ¿Cómo van a ser esos diálogos? Ellos nombran sus delegados en la mesa de conversaciones de paz y el presidente Gustavo Petro designa también los delegados en ese escenario de conversaciones de paz. Se definen unos asuntos temáticos, unas metodologías y la arquitectura jurídica que va a llevar la mesa. Se realizarán, ya lo sabemos todos, en Colombia y ya se pactará el mecanismo de discusión con esta agrupación armada rebelde. Hablemos, por ejemplo, del Clan del Golfo. Lo que ha pasado con el paro minero, el presidente dijo no hay posibilidades de sentarnos a dialogar con el Clan del Golfo. ¿Eso es definitivo? Para este tipo de grupos hay un escenario que es el jurídico, como lo ha dicho claramente el presidente. ¿Y eso qué significa? Que se ha diseñado un proyecto de ley, es posible que surjan muchos más, hemos escuchado que van a surgir nuevos, donde se ofrecen mecanismos de rendición de cuentas para el desmonte de la estructura armada con una dejación colectiva de las armas y también con principios del Código de Procedimiento Penal hoy existente y del derecho restaurador que también se encuentran en el Código de Procedimiento Penal tradicional. ¿A quién cobija la ley de sometimiento? ¿Para quién es? ¿Qué grupos tienen que acogerse a esa ley? Para grupos herederos de dinámicas que se conocieron en Colombia como paramilitares o otros los denominan grupos criminales. Hay otro término que al parecer está funcionando muy bien por las estadísticas y los resultados y es la llamada paz urbana. Expliquémosle un poco a la gente qué es la paz urbana. ¿En qué hemos avanzado en estos 7 meses? En pactos por la vida.
pactos en Buenaventura, pactos en Medellín, pactos en Quibdó. Tenemos solicitudes para que hagamos una intervención en otras ciudades de Colombia, pero vamos a empezar con las 3 primeras que han mostrado en estos 7 meses una reducción en la violencia física contra los ciudadanos, entre ellos mismos y contra la fuerza pública. ¿Cuáles son esos grupos con los que se está negociando la paz urbana? En Medellín son cerca de 14 grupos, en Buenaventura son los chotas y los espartanos. En el caso de Buenaventura tenemos con 3 grupos de 5 que operan en la ciudad toda esta fase de exploración, que son los mexicanos, los locos Yan y los del ARPS. Hablemos ahora del tema del ELN. ¿Cómo va el tema del cese al fuego? Va muy bien. Creo que de lo que menos se ha hablado, sin leer el documento de conclusiones, es que ya hay unos criterios definidos sobre el tipo de cese de fuego, que tendrá unos elementos importantes y significativos. Retoma la experiencia del 101 días del cese de fuego que se vivió durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se agregan algunos asuntos sustanciales que serán materia de conversación en un entreciclo antes de llegar a La Habana. O sea, es decir, estamos muy optimistas, creemos que lo vamos a lograr y tendrá unas especificidades ese cese de fuego. Ya están unos criterios, unos principios de base y ahora se trata de definir unos protocolos a partir de ese marco que ahí existe. ¿Se logrará la paz total en este gobierno? Vamos a lograr una paz integral, sí. Vamos a lograr que muchas armas queden por fuera del escenario de la política y muchas armas queden por fuera de los escenarios de las economías legales e ilegales. Mañana los invitamos para que no se pierdan la entrevista con Yani Silva. Ella es la lideresa colombiana nominada al Premio Nobel de Paz. Y Gloria Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz. Esto es Especiales, RTBC Noticias. Continuamos con más noticias. Fue detectado un brote de dengue en San Vicente del Caguán. Las autoridades de salud adelantan un barrido para establecer el plan que permita contrarrestar el avance de la enfermedad. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. Los habitantes del municipio de Puerto Colombia se encuentran satisfechos luego de la ratificación por parte del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al asegurar el paso libre en el peaje de Papiros, lo que quiere decir que carros, camiones, camperos y buses no pagarán la tarifa en el peaje. Fue revocada la medida de aseguramiento impuesta a la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz. Según el juez, la mujer no genera riesgo para el proceso. Cabe recordar que la exfuncionaria estaba en prisión domiciliaria por supuesta corrupción en el programa Buen Comienzo. La Superintendencia Nacional de Salud le devolvió a la Gobernación de Córdoba la administración de los hospitales públicos San Jerónimo en Montería y San Diego en Cereté, luego de terminar la medida de intervención forzosa que tenían por 4 años. Estos dos hospitales habían sido objeto de un plan intensivo de intervención por parte de la Superintendencia de Salud para superar las dificultades que tenían en la prestación del servicio de salud. Conductores de servicio público bloquearon la vía que comunica a Girardot con Ricaurte en Cundinamarca por más de 5 horas. Los manifestantes exigen regulación para el transporte informal que opera en la zona. El consorcio chino encargado de la primera línea del metro sería sancionado por la empresa Metro en los próximos días, así lo confirmó el gerente de la primera línea, Leonidas Narváez. Según el gerente de la empresa de 310 etapas que tiene el proyecto, la empresa Metro solo materializó 51. La interventoría ha certificado un 16% de avance de la obra. La modificación de la fecha y el posible incumplimiento no van a afectar las obras. Todas las obras que se han iniciado cuentan con la ingeniería de detalle. El contrato establece que se le debe otorgar un plazo de cura que en caso de incumplirse podría terminar en la apertura de un proceso de incumplimiento. Sin embargo, Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro, las obras que ya avanzan cumplen con lo establecido. Revisamos los hechos del día en el mundo. El ministro venezolano de Petróleo e influyente dirigente del chavismo, Tarek El Aissami, renunció luego de revelarse una operación anticorrupción que salpica a la petrolera estatal y a varios de sus colaboradores más cercanos. Venezuela, toda ella,
Sus subsidios, su economía tambaleante y hasta sus alimentos limitados dependen todavía de las cantidades de oro negro, del petróleo que hay bajo sus tierras. Y el hombre, el más reciente estratega detrás de esa industria, de explotar el recurso para sostener al país entero, dio sorpresivamente un paso al costado. El ministro Tarek El Aissami ha dado a conocer a través de las redes sociales y me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo. La cúpula de PDVSA, Petróleos de Venezuela, de la que El Aissami estaba al frente, estaría permeada por prácticas corruptas y malversación de fondos. Al menos 3.000 millones de dólares desviados en criptomonedas, según resultados que arrojó la investigación de la Policía Nacional contra la Corrupción, discreto cuerpo que adelanta una cruzada contra ella, dejando ya altos funcionarios detenidos. Y tengo la absoluta voluntad y la absoluta decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa. Entre los arrestados se encuentran 3 personas cercanas al poderoso El Aissami. Y hoy el mundo fue testigo de 2 citas importantes para el conflicto de casi 13 meses en Ucrania. Los 2 países más ricos de Asia se sentaron en las capitales de Rusia y Ucrania para dejar evidentes sus muestras de apoyo a los bandos opuestos. Camila Bradford, usted tiene más información, adelante. Buenas noches. Asia quiere ser activa en la guerra de Ucrania. Recordemos que a solo 800 kilómetros de distancia se desarrollaron 2 encuentros clave: las visitas de China a Rusia y de Japón al país invadido. Se habla de un duelo diplomático entre las 2 potencias más poderosas y más prestantes de Oriente. Beijing, del lado del Kremlin, tendría ya un borrador de acuerdo de paz que Putin celebró y que servirá cuando Occidente esté listo. Por otro lado, el apoyo nipón se sumó al de los aliados occidentales de Kiev. Asia está y muy interesada en el desenlace de la guerra de mayor impacto en suelo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión rusa a Ucrania. Aun cuando su interpretación del mismo suceso sea algo distinta y que reflejen 2 visiones apartadas de la hora del globo, los 2 países más ricos de Oriente lo dejan claro con sus visitas simultáneas: Japón a Kiev y China a Moscú. Las 2 partes debemos fortalecer la coordinación y cooperación para promover un nuevo y mayor desarrollo de nuestra cooperación práctica. El líder del gigante de Asia, China, razón tiene al afirmar en cada espacio de este esperado cara a cara que Beijing y Moscú son vecinos, no solo en geografía, sino en las ideas y en la colocación de sus naciones ante el sistema mundo. Entre los acuerdos estratégicos, llevó a la mesa del Kremlin la paz en texto que propone al conflicto que Putin dice estudiar y que Occidente no ve con malos ojos. La propuesta de paz de China incluye aspectos y elementos positivos que apoyo: la importancia de la seguridad nuclear, la protección de civiles, integridad territorial y la independencia. La tierra que hospeda la guerra fue anfitriona del primer ministro japonés Fumio Kishida, quien en Busha, tierra de las tumbas masivas, quiso hacer más evidente que Ucrania no es preocupación exclusiva europea o atlántica y que tiene poderes de peso de su lado como el nipón. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de ciclismo porque hoy se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña y allí Esteban Chávez, el colombiano, fue el protagonista. Pero ¿qué tal si es Georgina Ruiz Sandoval, Goga, una de las nominadas de esta casa a los premios India Catalina, quien nos trae y nos cuenta mejor todos los detalles de esta fracción? Giulio Ciccone del Trek Segafredo se convirtió en el tercero en discordia por delante de Remco Evenepoel y el líder Primo Roglic para quedarse con la meta en Walter 2000, la cual dedicó a su compañero Dario Cataldo, quien sufrió múltiples fracturas en una caída en la primera jornada. La nota la dio Esteban Chávez, con un ataque a más de 6 kilómetros de la cima para adelantar a los favoritos, aunque fue capturado con menos de 500 metros. De la manera como sprinta Roglic, como sprinta Remco, tienes que intentarlo desde lejos, ¿no? Si al final nos ponemos a esperar y hacer la carrera con ellos, lo más probable es que al sprint no seas tan rápido. Este primer buen acercamiento dará paso a la consolidación del Education Easy Post en lo que resta de la carrera.
Bien, ahora hay que llegar al autobús y hablar de eso. Estamos un grupo muy latino aquí, nos estamos conociendo, estamos empalmando todo y esta carrera al final de la semana va a ser muy importante para eso que estás diciendo, para consolidar el equipo de ahora en adelante. Este miércoles continúa la montaña con más de 3.900 metros de desnivel positivo y la llegada a La Molina, un sinodal que muchos conocen aquí en la Vuelta a Cataluña. Desde Valter 2000, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias a Goga por este informe. Y seguimos nosotros hablando de la Selección Colombia de mayores que se sigue preparando para los partidos de eliminatorias que se van a comenzar en septiembre. Por lo pronto tiene esta fecha de amistosos. El primero será el próximo viernes ante Corea del Sur. Por eso vamos a repasar los detalles y cómo están llegando los jugadores, porque solamente falta Diego Baloyes para que integre la selección del profesor Néstor Lorenzo. El objetivo está más que claro: volver al Mundial. Si creces amando este deporte y observas procesos anteriores y no solo eso, el Mundial que pasó hace poco de mayores, vos decís, yo quiero estar ahí, quiero vivirlo. La selección está en etapa de renovación y por eso este tipo de partidos hay que aprovecharlos. Son 2 juegos para seguir en la construcción de lo que se quiere como equipo, como selección. Creo que son 2 rivales muy fuertes y creo que es una bonita oportunidad tanto para los jugadores que ya venimos en varios procesos como para las nuevas generaciones que van adaptándose al proceso. Y no solo como integración de grupos, sino en conceptos futbolísticos, porque al final el resultado será el que hable sobre éxito o fracaso. La construcción que ha venido fomentando el nuevo cuerpo técnico ha sido positiva para todos. Creo que la estructura de juego y en el juego se ha visto una muy buena cohesión grupal. La Selección Colombia jugará este viernes 24 de marzo contra Corea y el martes 28 ante Japón. Los recibo con la piragua porque hoy estaría de cumpleaños José Barros, el compositor, que la hizo en Banco Magdalena, y esto es lo que en música clásica uno llamaría música programática, que es que cuenta una historia. Resulta que José Barros estaba en la playa y vio venir literalmente una piragua manejada por un señor que se llamaba Guillermo Cubillos. Entre otras noticias también les cuento que hoy comienza la Feria del Libro de Bogotá y allá está Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Buenas noches, Laura. Yo la saludo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde se lleva a esta hora el prelanzamiento de la Feria del Libro 2023, que para calentar motores y antojar a algunos aficionados a la lectura tendrá más de 1.600 actividades y 500 expositores. Por eso hablamos con la directora de la Feria del Libro para hablar de esos invitados especiales que tiene esta edición. Yamila Ribeiro, ella viene a hablarnos de el feminismo desde lo afro y ella va a estar en una de las mesas más destacadas. Tenemos también, por ejemplo, a Martín Caparrós, tenemos a Juan Villoro, tenemos a José Gordon, que es un divulgador científico mexicano que tiene un programa súper exitoso en México que se llama La Oveja Eléctrica. Laura, televidentes, también les quiero contar que en esta edición México es el país invitado de honor, por lo que se ha decidido el lema de raíces, vista desde los orígenes indígenas, vista desde los orígenes españoles y también africanos. Vamos a tener presencia, por ejemplo, de Marush Santís, que ella es una de las fotógrafas más importantes indígenas contemporáneas, que hace arte contemporáneo y vive en Chiapas, vive en Tzotzil y vive en su comunidad, pero tiene una mirada encantadora y profunda. Laura, televidentes, también les cuento que en esta edición habrán conversatorios, como es usual, con temas como migración, paz, género y sostenibilidad. Así que la invitación está abierta para que los televidentes visiten desde el 18 de abril esta pasión por los libros.
En 4.804 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 20 pesos. A $1.80 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 25.000 pesos y llegó a 2.045.000 pesos. 1.245 millones de pesos deberá pagar Rappi como consecuencia de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplir entregas, generar doble cobro a usuarios y permitir la entrega de bebidas alcohólicas a menores de edad. 7,8 billones de pesos creció la cartera de leasing en 2022 y alcanzó los 71,6 billones de pesos según Asobancaria. Mañana serán entregadas las nuevas instalaciones del CEDID, lugar que trabajará para la recuperación de las vidas de los habitantes de calle perdidos en las drogas. Más noticias de la capital en Bogotá 24/7. Vecinos del barrio Caracolí Bajo en la localidad de Ciudad Bolívar alertaron a las autoridades por unas bolsas que contenían algo extraño que prendió las alarmas. Una vez llegó el CTI de la Fiscalía, evidenció que se trataba de los restos de una persona desmembrada. Las autoridades investigan. En el lugar no había cámaras de seguridad. En la madrugada de hoy, las personas que transitaban por el puente peatonal de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali reportaron el hallazgo de un cadáver que pertenecía a un hombre de 26 años que, según las autoridades, tenía heridas con arma cortopunzante. Las autoridades recogen testimonios en la zona para intentar dar con el paradero de los responsables. Durante un debate de control político que se desarrolló en el Consejo de Bogotá, se conoció que la Secretaría de Hacienda de la ciudad se gastó más de 4.000 millones de pesos en la impresión de papelería para pago de impuesto, equivalente a 50 millones de pesos diarios. La voz del día es de la comunidad del barrio Santa Fe en la localidad de Bosa. Un hombre en estado de embriaguez choca y cae a un hueco de 5 metros donde se está construyendo la avenida Guayacanes. Exigen que por favor aceleren las obras. 1, falta de señalización. 2, la demora de las obras. Es tan preocupante que nos tienen el día de hoy que inclusive hasta motocicletas, bicicletas y peatones han caído en diferentes huecos de estas obras. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. De acuerdo con el DANE, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia es de 4.700.000 personas, lo que corresponde al 10% de la población total nacional. Yajaira Perea, buenas noches. ¿Usted qué más datos tiene sobre esta fecha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 para generar conciencia sobre la importancia de erradicar la discriminación racial en todas sus formas. Conocimos la historia de un hombre que fue discriminado en su entorno laboral. Emprendió un camino jurídico para denunciarlo y ahora no logra encontrar un empleo. Dice él que fue vetado. Este 2023 la conmemoración se centra en la urgencia de combatir el racismo 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un día como hoy se masacró al pueblo de Sudáfrica por la erradicación de las leyes del apartheid. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la discriminación racial es un obstáculo para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. John Jack es un hombre de 43 años que denunció haber sido víctima de racismo en su trabajo. Desde el primer día que entré a trabajar a esta compañía, pues empecé a ser víctima de tratos de discriminación racial, racismo, hostigamiento. En 2013 interpuso una denuncia ante la Fiscalía y debido a la falta de respuesta efectiva, acudió a otra instancia. Presentamos una acción de tutela que llegó hacia la Honorable Corte Constitucional. A pesar de haber sido reconocido como víctima por la Corte Constitucional, dice que fue vetado, lo que le impide encontrar trabajo. Entré en una circular roja donde ninguna empresa hasta el día de hoy me da empleo. El respeto por la diferencia y la garantía efectiva de derechos de esta comunidad parece ser una materia pendiente. Quedó en libertad un hombre implicado en el asesinato del jefe de la SIJIN de la policía de Soacha durante el paro de 2021. La decisión judicial se produjo por vencimiento de términos. Más información en Noticias en un Minuto. El IMPEC confirmó que la excongresista Aida Merlano no podrá salir de la cárcel del Buen Pastor a cumplir citas médicas o judiciales. El director de la entidad aseguró que esas diligencias deben ser agendadas en el mismo penal.
Gracias a las cámaras de seguridad, 3 hombres fueron capturados en flagrancia en el sur de Bogotá cuando robaban una vivienda. La estrategia de los delincuentes era formar una escalera humana para acceder a los segundos pisos de las casas. Estas personas capturadas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al igual que un vehículo en el cual ya habían ingresado algunos de los elementos hurtados. Cárcel para hombre señalado de tramitar irregularmente visas a Estados Unidos con falsos argumentos humanitarios. Darwin Elías Pájaro sería el responsable de diligenciar formularios de solicitud del documento con condiciones laborales y de estudio inexistentes. Fuertes combates se registraron entre el Ejército y el ELN en Sardinata, norte de Santander. En el enfrentamiento resultó un suboficial herido, el uniformado fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra estable. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso la iniciativa de inclusión de género de esta cartera dentro del Plan Nacional de Desarrollo. La ministra Sandra Urrutia anunció la puesta en marcha del programa Mujeres TIC para el cambio con una inversión de 3.573 millones de pesos. Hoy en día existen 2.890 mujeres inscritas, de las cuales 1.405 ya están dentro de las que van a ser beneficiadas. Nueva York se prepara para la probable inculpación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana llamó a movilizaciones. Ángela González, periodista de nuestro canal aliado La Voz de América. ¿Qué está pasando a esta hora? Buenas noches. Protestas aisladas de simpatizantes y detractores de Trump se registraron en algunas partes de la ciudad ante la posibilidad de que el expresidente sea formulado de cargos criminales estatales. Se espera que el pliego de cargos se dé a conocer este miércoles y que entonces se fije la fecha de audiencia para que Donald Trump se haga presente en esta corte del distrito de Manhattan. Él está acusado de encubrir un pago de $130.000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels durante su campaña presidencial en el 2016 y hacerlo ver como gastos legales. De ser acusado formalmente, se convertiría así en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales en la historia de los Estados Unidos. Por su parte, la Fiscalía de Manhattan ha publicado que no se dejarán intimidar y que están listos 1.600 efectivos para hacer cumplir el derecho de Estado en Nueva York. Mientras el Departamento de Policía de la ciudad, el Servicio Secreto y otras agencias federales ya tienen listo un operativo para permitir protestas pacíficas, pero también para arrestar a quienes bloqueen calles y el tráfico y que causen disturbios y violencia. Las próximas horas serán cruciales para ver qué se va a desencadenar con esta acusación. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para RTVC. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay cursos en el exterior para estudiar inglés, francés y también alemán. Acá les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de cursos de inglés en el exterior, vaya a la página www.colfuturo.org/programas/idiomas/convocatoria idiomas. Lea con atención la descripción y requisitos. Algunos de los idiomas que puede estudiar es inglés, francés y alemán. Tenga presente que el programa brinda un descuento en el valor del curso, que tiene 27 universidades disponibles a elección. Atentos, el costo del programa depende del destino y su duración. De clic en Ingresa a nuestro calendario de eventos. Recuerde que el programa cobra 100.000 pesos por la inscripción. Y mucho ojo, la convocatoria inicia el 4 y finaliza el 18 de abril. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes. Situación complicada en la Liga Colombiana, sobre todo si pensamos en el Deportivo Cali y en Once Caldas, que están comprometidos ahora con el tema del descenso. Y por otro lado, actitudes reprochables de hinchas que ingresan al estadio y otros que sacan a niños que van a disfrutar del espectáculo. El primer caso sucedió en el Campín. El acompañante recibió una camiseta de Águilas Doradas. Esto indignó a la tribuna de Millonarios y tanto el adulto como el niño se tuvieron que ir de la tribuna. Esperemos que esta no haya sido la primera experiencia en el estadio para el niño.
El otro hecho fue en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, en pleno partido, con los jugadores en la cancha. Un grupo de personas ingresaron con una pancarta. La policía de inmediato reaccionó y los pudo desalojar del campo de juego. A los que pueden desalojar, pero de primera división, es al Deportivo Cali y al Once Caldas. Los verdes tan solo llevan una victoria y en el descenso ocupan la casilla 16 con 1.2 de promedio, muy cerca el Blanco de Manizales y Atlético Huila. Si en este momento terminaría el campeonato, descenderían Unión Magdalena con 1 de promedio y Alianza Petrolera con 1.9. Esta noche en el Campín, por la fecha 2, jugarán Santa Fe frente al Deportivo Cali. Bueno, bienvenidos de nuevo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada los saludamos desde el Teatro Colón y les mostramos cómo estaban quedando todas las reformas. Pues hoy se inauguró el Centro Nacional para las Artes y así fue todo ese proceso. Al ritmo de danza afrocontemporánea abrió sus puertas el Centro Nacional de las Artes, el centro cultural más grande del país, que tendrá más de 280 funciones al año. Hoy estamos fundando un hogar, fundando una casa. Cuando uno abre su casa, invita a los amigos y trata de llenarlo de vida, pero el espacio se va a ir habitando con el tiempo. Arrancamos hoy con un mapping monumental sobre la fachada del Centro Nacional de las Artes. Espacio pensado desde la democratización del arte y un punto de encuentro abierto de creación y de diálogo con el territorio. Unas visitas muy importantes. Tuvimos las visitas de varios líderes espirituales de comunidades indígenas que vinieron a hacernos una armonización y a bendecir, a proteger este espacio. Inauguración de un templo que pensó su primer día como un evento simbólico, como es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y mañana el Día Mundial del Agua, temáticas que son parte de la misionalidad de este nuevo centro cultural. La cultura es algo sagrado. Para mí es más importante que las matemáticas, los desarrollos, las empresas, todo lo que querramos lograr, que además está destruyendo el mundo. Lo sagrado es lo único que nos puede llevar adelante. Desde hoy nace el nuevo hermano menor del Teatro Colón, que acogerá a más de 1.500 artistas y 80.000 espectadores. Maravilloso, y José, yo le digo algo, yo quedé como contagiada con ese ritmo, ¿no? Estábamos aquí que nos parábamos a bailar. No sé, sí, total, hay que irnos a bailar, ¿no? ¿Hoy qué día es? Hoy, no sé, jueves. Apenas ya es no martes. Sé, con este festivo yo ni siquiera sé ya qué día es. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es RTVC Noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ajá, @RTVC Noticias. Los esperamos mañana con la información al mediodía y también en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche. Chao. RTVC Noticias, emisión central.